Hola, bienvenidos a todos a este nuevo espacio, este podcast que se llama 13 cómplices. Bueno, dicen que las mejores historias no se cuentan en público, sino que se cuentan entre amigos, y para ello se ha creado este espacio, hemos creado con un gran equipo este espacio en los que vamos a charlar con cómplices, con amigos. Para este primer programa tenemos a un gran invitado, a alguien que para mí es como un hermano directamente, un actor de estirpe de actores, un actor polifacético que no solamente es actor, sino que es director, productor, guionista, y que se maneja divinamente tanto en televisión como en el cine como en el teatro. Y él es mi querido hermano, que me alegra muchísimo de que estés aquí, de que seas tú el primero, mi amigo y cómplice, Fernando Guillén Cuervo. Hola, para empezar con deciros que yo soy súper cómplice. Yo no solamente siento que seamos amigos, siento que eres mi hermano. Uh-huh. Hemos tenido, una relación muy profunda y emocional. Lo que es la amistad profunda, que explica eso, pero bueno, que lo que es la amistad. Exactamente. La amistad auténtica y bonita, cuando dos compañeros se encuentran en este trabajo. Exactamente. Y nace una amistad. Luego ya estamos intentando trabajar juntos, que nunca hemos trabajado juntos, curiosamente. Sí que hemos trabajado juntos. ¿En cuál? En la serie Servir y Proteger. Cierto, trabajamos en Servir y Proteger. Lo que pasa que, claro, para mí era una diaria y... Sí. Y eso era todos los días, y es verdad, pero es verdad que hemos trabajado juntos, pero bueno, me refiero a algo de más enjundias, que tenemos un proyecto juntos. El cual, ¿fue antes de la pandemia o después de la pandemia? Justo antes de la pandemia. Un guión, un largometraje, el cual yo tenía escrito, pero estaba todavía muy verde. Y yo, que soy un listo, te dije, vamos a darle la vuelta. Y estuvimos un año, el proyecto sigue en pie. De hecho, hemos aprovechado esta entrevista para ahora hablar de los próximos pasos, y que tenemos próximas reuniones con productores en breve. Sí. Podríamos pedir un poquito de feedback aquí a la gente de qué les parece el título Farlaland. Perfecto. Y me gustaría, ya que estamos, que tú mismo, aunque es un programa un guión, una cosa de los dos, que contaros un poquito la idea, la historia, o no que la cuentes, yo que sé, que un poquito los pongas, ¿no? Bueno, pues recordamos, ¿no?, que básicamente es una comedia donde tres amigos se embarcan en una aventura en Algeciras. En principio, el protagonista de los tres es un gran contable de la capital, que le llaman para contratarle para una empresa de exportación de frutas y verduras, ¿no? Y entonces cuando llega ahí a contratarse, se encuentra con que el CEO de la compañía esa es el jefe del cártel de Sinaloa, y los tres se meten en un lío muy considerable, con un vuelco de cocaína, de drogas, que empiezan a correr con él, con el dinero, con la chica y con todo lo que hay que llevarse de un sitio así. Y entonces empiezan a perseguirles el cártel de Sinaloa, la policía, la Guardia Civil. Como hay un la verdad, es una comedia muy divertida, que nace, es verdad, de una idea original tuya, Farlaland, que se llamaba al principio Pata de Cerdo, y ahora pues dimos con el nombre de, como estaba de moda la peli esta de La La Land y todo esto, ¿no? Tuvimos el título de La Línea. La Línea, el último tiro. El último tiro, pero bueno, no sabemos cómo se va a quedar finalmente. Bueno, pero por eso yo quería testar, que nos den un feedback de la palabra Farlaland, que a mí me hace mucha gracia. Es muy divertida. Yo recuerdo cuando estuvimos exhibiéndolo, que para mí fue una de las épocas más chulas de mi vida. También es verdad que ese fue un momento para mí de transición,
temas personales, porque yo estaba viviendo un divorcio, una separación. ¿Eh? Sí, fuiste sí. mi hermano, fuiste mi psicólogo. Fui tu psicólogo. Hubieron días y momentos en los cuales nos unió mucho aquella ponía separación. A llorar y tú me sacabas de allí. Y bueno, y recuerdo, y quiero decirlo aquí a cámara, que no has tenido a lo mejor, o sí, pero no sé si has hecho muchos personajes de comedia o no, pero Fernando es un actor de comedia. Cada vez que te ponías, no sé si lo recuerdas, si lo quieres hacer o te ponías a hacer el personaje, que en principio, que tú siempre decías, no sé si lo haré o no lo haré y tal, y te ponías a hacer el acento del jefe de la mafia española, gaditana, con ese cómo hablaba y tal. Y yo me partía. Y dije, qué cabrón, ¿y cómo lo improvisa? ¿Y cómo le da el rollo este? Sí. Y lo que pasa que yo quiero que liemos a grandes amigos. Bueno, no sé si lo haremos. O sea, tú sí harás el protagonista. Bueno, no lo sé, porque igual pero luego la nos ponemos a dirigir juntos, y buscamos ya. Juntos. A lo mejor se va a pasar la edad ya también. Ya bueno, veremos. Pues sí, ya veremos. Abierto, ya veremos. Pero yo sí recuerdo que se lo comenté a Antonio de la Torre, se lo comenté a Carra y todo. Bueno, es que les apetecía hacerla, entonces vamos a ponernos, ¿no? Sí. Vamos a ponernos con ellos. Bueno, ya te digo, o sea, quiero decir, tenemos, ahora porque hemos tenido mucho lío con todo este tema y casi que nos están esperando, pero tenemos reuniones con productores en breve y vamos a empezar a ponerlo en marcha, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué pasa. Seguro que era y bien. Sí, no es fácil ahora levantar, o sea, ahora mismo, claro, es que en unos años la cosa en España ha cambiado muchísimo. Es decir, cada vez la cantera de directores, guionistas, propuestas, creatividad es cada vez va cambiando todo muy rápido. Más y mejor. Que realmente pues ves series maravillosas de cine muy buenos. Realmente no es tan fácil ahora abrirse camino entre tanta gente. Sí. Tú vienes de una estirpe de actores, ni más ni menos del señor Fernando Guillén, que es una institución de... yo te lo he dicho siempre, a mí... Los grandes actores de todos los tiempos de este país son, para mí, es mi humilde opinión, son 4. Son Francisco Arrabal, Fernando Fernán Gómez, Fernando Guillén y Fernando Rey. Y Agustín González. Y hay alguno más. También es verdad. Sí, no, pero bueno, sí, son una raza. Sí, y también está la grandísima Gemma Cuervo, que ha hecho mucho cine, pero también ha tenido una carrera teatral, bueno, y Fernanda también, por supuesto, y tal, entonces, y televisiva también. Y televisiva también. Teatral, muy y me gustaría un poquito que me contaras cómo fue desde niño y tal, o sea, quiero decir, tú, a la hora de llegar a ser actor... ¿Cómo? Que siempre te he preguntado muchas veces, pero me gustaría que me contaras. No tengo la capacidad para comparar, ¿sabes?, con otra vida, porque nací escuchando a mis padres estudiando, nací en al lado de un escenario, en un camerino, en televisión española, en un rodaje, o sea, eso era mi día a día. ¿Cómo era eso? Y al mismo tiempo tenía mi día a día de niño normal, es decir, de ir al colegio y de mis amigos y de una vida normal, que mis padres se preocuparon bastante en que tuviésemos una vida normal, una vida normal, como yo he hecho con Manuel también, que le he procurado. Mi hijo Manuel, por ejemplo, no sabía que yo era un actor conocido, no lo ha sabido hasta los 12 o 13 años, porque no quería que su infancia, ¿sabes?, estuviera impregnada de la mitomanía. Mis padres lo cuidaron bastante bien, pero... Que eso a lo mejor lo viviste tú también de niño, porque en ese momento tus padres eran... leyendas vivas desde el principio. Sobre todo en mi infancia, mis padres eran... Ten en cuenta que solo había una cadena de televisión, que estaba Televisión Española, Estudio nada más. 1, ¿no? Estudio 1, el cine era muy restrictivo, el teatro también, o sea, había muy pocas compañías de teatro, y mis padres, como otros actores de la época que has mencionado, lo llenaban todo. Entonces, bueno, yo no puedo relativizar eso, ¿sabes? Simplemente crecí con ello. Pero a mí mi inquietud de dedicarme a esto me parece más bien tarde, como... Sí, como ya en una avanzada adolescencia, a los 16, una cosa así, ya decido dedicarme a esto, porque a mí me gustaba mucho, yo tenía mucho en la cabeza ser piloto de los me gustaba a mí. ¿Pero de los coches aviones, o de no, aviones? Piloto de avión, sí, no sé por qué me gustaba a mí eso.
Y yo montaba en moto mucho, hacía motocross, hacía yo qué sé, pues le robaba el coche como el torete, como le robaba el coche a mi madre. Además, a los 14 años. Tenías un Ford Fiesta blanco, ¿no? Tenía un Ford Fiesta, ¿Era Ford Fiesta? casi blanco, era así, un Ford Fiesta casi blanco, era plata muy clarito. No, digo la canción. Por eso sí, que por ahí me dijeron que hay una canción que habla de un Ford Fiesta blanco y que hay un mamón por ahí, pero bueno, no puedo asegurar. Curiosamente, ¿sabes que el otro día con David fuimos a un... Porque además luego yo he sido familia, a través de la madre de mi hijo, mi cuñada, la hermana de Elena, se casó con alguien de esa saga. Se casó con Manuel Summers, el sobrino de Manolo. Sí, sí. Pues así mis sobrinas se llaman Summers. Fíjate cómo es la vida. Hace 2 días yo no conocía a David Summers, con Hombres G, las canciones y tal. Y el otro día, con David, en uno de los eventos de Richie Castellanos, de boxeo y tal que fuimos, pues lo conocí, nos hicimos una foto, hablé un ratito con él y tal, majísimo el tipo, y digo, qué casualidad que hablamos de esto y surgió. Pero esto ahora. que, a ver, que quede claro que esto que me llegó a mí por un lado, no sé si a lo mejor no lo sé contamos, si es verdad, lo contamos ya, pero bueno, como yo sí tenía un jerseycito amarillo y tenía un Ford Fiesta blanco y coincidimos en la noche madrileña y tuviste una novia, común, claro. Y tuvimos una novieta en común, pues a lo mejor pues alguien dijo 2 y 2, 4, pero no lo podemos asegurar. No se Eso sabe. solo sabe el autor. Los autores, solo lo saben los autores. A los 17, eso ya es cuando ya decidí dedicarme a esto. A los 18, 19, empecé como ayudante de dirección del Teatro Bellas Artes. Hice la mili voluntario para quitármela de encima, que me pilló el 23F ya en filas, que me acojoné. Imagínate, claro, el 23F yo ya estaba listado. Si llega a prosperar eso, a mí me pillaba ya empuñando un CEME de estos. Ha muerto hace poco el señor, ¿no? El Tejero, ¿no? No sigo, sí. Bueno, no sigo ese podcast. Yo quería... También quería, ya que estamos hablando de carreras, bueno, Fernando Guillén, aparte de ser un actor que todos conocéis, también es el creador y productor de varias películas, entre ellas Airbag. Airbag es una película del año 97. 96, que para los que hace no... 30 años. Hace 30 años. 30 años. Que cumple. para los que no tienen nuestra edad, los que no recordéis, los más jóvenes, fue un antes y un después en el cine español. Airbag fue toda una revolución. Sí, y siempre, sí, lo fue. Pero Sí, a lo sí, grande. lo grande. Lo fue. Fue una suma del tipo de comedia con el gran lanzamiento que hizo Paco Hoyos de la película, que la trató llegó a negociaciones con la distribuidora para tratarla como una película americana, y entonces cambió un poco esa perspectiva, ¿no? De la autoestima, ¿no? Hacia un producto nuestro. Y además recuerdo muy muy bien ese momento. En ese momento Fernando y yo no nos conocíamos, esto fue hace tiempo, pero sí que yo era compañero en la escuela, que éramos muy jovencitos, de Alberto San Juan, y íbamos a la misma clase juntos. Y recuerdo cuando él fue a hacer el casting de Airbag y lo cogieron, que para todo el grupo de actores, los compañeros, fue como... cogieron a Fernando Guillén, va a hacer con Carlos Alejandro, y eso fue como un momento como... Fue precioso y sobre todo, si quieres... Pues estuve con Carla el otro día. Sí, ¿verdad? Sí, a ver si... Me lo perdí. La próxima. Qué bien estaría un Airbag 2, ¿eh? Qué bien estaría ahora 30 años después. Y qué bien estaría Airbag en alguno de los personajes de nuestra peli de Farlaland. Eso ya veremos. Y una cosa que me gustaría que os resumieras o contaras y tal, que siempre me ha hecho mucha gracia, es cómo comenzó Airbag en San Sebastián. ¿Eso se puede contar? Sí, se puede contar. Pues mira, me encantó. Airbag nace de una borrachera que nos pillamos Carla y yo, pero una borrachera con motivo. Es decir, a mí me humilló William Hart. Yo estaba presentando el festival. ¿Te humilló? William Hart. ¿Te humilló? Me humilló enormemente. ¿Por qué? Pues porque a mí yo estaba como presentador del festival ese año y entonces me pidió Diego Galán que acompañara que era el director del festival. Era el director del festival,
el premio Donosti ese año era para nada menos que para Lana Turner, que tenía 85 años la mujer, muy mayor, y le daban el premio honor nada menos que a Lana Turner, que todos sabemos quién es, ¿no? Y entonces yo no había preparado ninguna traducción, y de repente aparece William Hart, que le daba el premio con 30 segundos de un directo para toda Europa, porque era Festival de San Sebastián. Claro, el teatro Víctor Eugenia lleno, y entonces yo traduje pues de todo el párrafo que leyó William Hart, que llegó con un folio así. Yo le dije, por favor, paren los puntos, por favor. No paró, él con su ritmo de escena, y yo pude traducir pues 3 frases, un resumen, y el cabrón, en vez de cubrirme, pues hizo un chiste conmigo. ¿Qué pasa? ¿Que solo me traduces? Yo tenía 25, no sé cuántos años, era muy joven. Y bueno, me caían los goterones, Lana Turner apretándome la mano como si fuera mi tita. Una cosa tremenda. Y salí del escenario totalmente fatal, porque era, no sé, era clausura, no sé, fatal. Sí. Y a Carra le había cortado Imanol Uribe un personaje en Días Contados, y entonces Carra estaba muy cabreado porque le había cortado el personaje en el montaje Imanol Uribe. Que fue otro gran éxito. Y entonces pues nos pillamos los dos una borrachera y dijimos, pues me cago en la puta, ahora vamos a hacer nosotros una película. Y sí, pues yo tengo esta idea, me dijo Carra, hay uno que lleva un anillo en un dedo y se le queda en el culo a una chica y tal. Y se hace la producción. Y entonces la semana que viene quedamos en mi casa. Y nos encerramos una semana en mi casa sin horario, sin Dios ni bandera, y nos encerramos una semana entera en mi casa y salió el guión de Airbag, de esa locura, claro, sí. Y ya que estás... Menuda semanita, sí, que era ¿no? como el programa en se una llamaba semana, así, menuda semanita. En una semana hicimos lo que es la madre del vino. Y sí, en una semana hicimos... Alcanzamos el tono disparatado, los chistes disparatados, y un poco lo que iba a ser la historia. Un poco como nosotros. Sí, pero lo que te iba a decir... Tú tenías un guión previo. Tenía un guión previo, pero nosotros trabajamos casi un año. Ya, pero si te acuerdas, en las primeras 2 semanas... En las primeras, luego, o sea, como trabajo de guión, las primeras 2 semanas nació un poco el tono, el humor, y luego ya nos pusimos a trabajar pico pala. Sí. Secuencia por secuencia. Fue un momento... que está estupendo el guión de Fárlaga. Muy bonita, porque había momentos en los que uno tiraba la toalla, por culo, no sé qué, esto no sale, esta escena no me gusta, no se levantaba, otro se ponía, otro tal, otro le dictaba. Lo veíamos todos los días. Pero, sí. Tú venías con tu patinete. Sí. Quería hacer... Ya que está, porque es que me hizo mucha gracia la puntualización de Airbag, y ya terminamos con Airbag, pero recuerdo cuando me contaste que no teníais producto ni teníais nada y tal, y pusisteis un cartel de San Sebastián al siguiente año. Cuéntame esto, por favor, cuéntalo. No habíamos cerrado, teníamos el guión y confiábamos mucho en él, aunque la gente que lo leía nos lo tiraba a la cabeza. Ese lenguaje leído era muy difícil de asimilar en un cambio tan radical en la comedia española. Ten en cuenta que le tomábamos el pelo a Tarantino, que ya el Tarantino le tomaba el pelo a otros. O sea, era como lo bautizó Manuel, tu querido Manuel, mi hijo Manuel, que dijo un besito para la Manuel. Mitificación de la desmitificación del mito, lo llamó Manuel. La mitificación de la desmitificación del mito. Está muy bien. O sea, se puede escribir o la desmitificación de la mitificación de la desmitificación. Bueno, algo así. Que alguien lo analice. y nada. No teníamos cerrados productores. Habíamos picado aquí y allá. No teníais película, no teníais nada. Y un todavía. día en mi casa, que estábamos ya Juanma incorporado, estábamos los 3, dijimos, ¿a qué no tenemos los cojones de alquilar una valla en San Sebastián y anunciar la película ya? Como si ya se fuera a rodar. Como si fuera ya el éxito del mundo. El éxito. No solo si estuviera rodada, como si estuviera para presentarse. Entonces alquilamos, nos gastamos todo el dinero que teníamos en alquilar la valla más grande de San Sebastián. Brillante. Absolutamente brillante, Fernando. Hicimos una foto de 2 pechos desnudos.
y ponía airbag, pronto te chocarás con esto. Sí. Y decidimos no firmar, que nadie supiera, o sea, que se empezara a hablar en el festival de esto de quién es, esto de quién es. Y a los 24 horas de estar el cartel puesto, todo San Sebastián hablaba de esa película, del gran éxito de Airbag y de que quién era. Y ya fuimos filtrando que era de Juanma, de Carra y mía y tal, y claro, la gente lo acogió con muchísima simpatía, y ahí nos aparecieron los productores, nos apareció Arguiñano con Bainet, que entonces era Segarce, y con Juanma, ya sabes cómo es, pues un presupuesto muy grande. Pues que me parece brillante. O sea, me parece no tener nada y tener los santos, como acabo de decir, los santos cojones de poner una pantalla y toda la gente hablando. O sea, es que me parece una estrategia. Tenía mucho que ver con esa rebeldía, con un poco con la esencia del proyecto. Ya. No lo conseguiste. Tenía mucho que ver con la esencia del proyecto. Y era un momento pues que todo el mundo pedía esa rebeldía. Yo creo que ahora no sé si sería fácil hacer un... No lo sé. O sea, un Airbag 2 sí, porque es muy comercial, pero esa fue vuestra idea y fue... reinventar o un año mariano también. De toda esa locura, de esa borrachera que me dices, de una semana y tal, llegó Airbag y fue el éxito que en este país, pues de alguna manera... se hacía un tipo de cine y a partir de ahí pues empezamos a hacer otro tipo de cosas. Hombre, coincidió, te puede gustar más o menos, pero hubo una ruptura para en ese darle momento. su espacio y su valor de verdad. Coincidió también con una explosión de Alex de la Iglesia, con Acción Mutante, la comunidad. Quiero decir que también Alex hizo mucho por ese momento. Y sí, es verdad, en ese momento fue Alex, justo también. Y también Santiago hizo, o sea, fueron como unas expresiones así muy radicales que coincidieron en ese momento y cambiaron mucho la confianza de los espectadores en la taquilla. O sea, de repente el cine que no era un cine de masas, conseguimos que el cine español fuera un cine de masas. Un cine más joven, un cine más ágil, más abierto, con otro tipo de guiones, más... Y con una foto valiente, con una dirección más atrevido, muy americana, muy valiente. Entonces, la americanización, entre comillas, nos vino muy bien. Pero... Luego vinieron los managers, que ya es un proyecto más personal mío, y peor, porque la verdad es que es peor película... Pero sí es verdad, sí, es peor. Es verdad que sí, en esa sí que producía, escribía el guión, dirigía y no actuaba como actor, porque sí me quise poner detrás de la cámara solo. Y luego vino uno que sí considero mi gran proyecto como creador, que fue la serie del Caso, de la que es verdad que es idea original mía y creación mía la serie, y donde era coproductor ejecutivo, era lo que se llama showrunner de la serie, y bueno, nos la tumbó la censura del momento, pero hicimos una primera temporada llena de premios y muy potente. Una serie magnífica, muy potente, la cual recuerdo que no sé cuánto tiempo, pero fueron muchos años de preparación, con mucha investigación, pues unos 12, 14 años de tirar ¿sabes? De mucha preparación, mucha escritura y sobre todo mucha pelea para que nos la comprara Televisión Española. Sí. Que a veces la gente se piensa que esto es bueno, lo preparo el proyecto y en 2 años no, a veces no es así. No, para mí fue realmente una maravilla. Conté con la ayuda de César Benítez, de Plano a Plano, que bueno, ya me ayudó hace muchísimos años en mi primer cortometraje, en Robo, que el otro día me preguntabas por él, que se llama Robo en el Cine Capitol, que es un homenaje al cine negro en blanco y negro, que hizo la esa fue antes de Airbag. Eso fue lo primero, fue antes de Airbag, sí. Yo ahí conocí a Carra. Acababa de conocer a Carra y ya estábamos con el guión de Airbag y rodamos juntos ese corto, sí. Que era muy bonito. Un pedazo de corto con una factura impresionante. Sí, era muy bonito, muy bonito. Bueno, y también no quiero pasar por alto, porque...
Bueno, no sé si la gente lo sabe, ¿no? Pero tú eres uno de los pocos actores españoles que has participado con, corrígeme si me equivoco, con Mark Foster. Mark Foster era el director de la película, sí. En 007, Sí, lo digo mal, Quantum Solace, ¿cómo es? Quantum of Solace, sí, que aquí decían cuánto solaco, cuánto solace. No, sí, Quantum of Solace, con Daniel Craig. Un título exquisito con Daniel Craig, que fue para mí no sé cómo decirte, tío, o sea, fue como en la cual pellizcarse, porque era una película además sin coproducción española, que normalmente cuentan con nosotros cuando hay producción española para cubrir una cuota con el actor, pero en ese caso fue un casting absolutamente abierto a todos los países, absolutamente internacional, y sí, al final Mark Foster me cogió como villano de James Bond, que yo es que me pellizcaba, decía yo, esto no me lo creo, no es posible. Cuando lo dices a la gente, claro, algunos es que no se te reconoce, es que el personaje que interpretas es que es un panameño, es un capitán, es un boliviano, es un boliviano. Sí, es un oficial boliviano que vende parte de los recursos acuíferos del país, es una mala persona. Sí, pero sí. Tu acento, tu manera sí, claro, maquillaje, o sea, son producciones que te dan tiempo para trabajar mucho el personaje, te ayuda mucho el director, arte, maquillaje, y tienes mucho tiempo para preparar cada plano, Sí, pero a mí es que me gusta mucho transformarme, porque poco después hice el caso que es totalmente irreconocible el personaje con respecto al James Bond. A mí me gusta mucho lo que es la transformación sutil del actor, no excesiva, sino no ponerme una nariz, sino pues yo qué sé, pues la transformación sutil. Interpretar diferentes personajes, que se dice, porque estamos a veces acostumbrados a ver actores o compañeros y tal que bueno, son más o menos naturales, siempre hacen lo mismo, no hacen ese trabajo que para mí personalmente me gusta mucho, ese trabajo de transformación tanto interior como exterior en muchos casos, que a veces lo da la propia actitud. Sí, Bardem lo hace mucho, también Javier se transforma realmente desde dentro y trasciende a su persona, que yo creo que es lo bonito del trabajo. A mí con Año Mariano, que también estoy muy transformado, me pasó en montaje, montando con Pablo Blanco, estábamos montando el tráiler, estuvimos pues 12 horas metidos en montaje y había un meritorio mexicano de montaje, de edición, que no me conocía como actor, o sea, no estaba familiarizado conmigo, y después de la jornada de trabajo le digo a Pablo Blanco, no, ese plano mío no lo montes, y dice el mexicano, pero ¿cómo es suyo? Pero es usted el actor y tal, y se quedó flipado, porque yo me había quitado ya la perilla y estaba irreconocible, pero eso me parece un halago, la verdad es que me parece... Has comentado antes lo de Bardem y tal, que también Bardem también hizo un 007, tú también, y también coincidiste, y no sé si en las edades de Lulú o en algún... No, coincidimos en Boca a Boca. En Boca a Boca, ¿verdad? En las edades de Lulú, coincidimos en las edades de Lulú con Vigas Luna, y luego coincidimos en Boca a Boca de Manuel Gómez Pereira. Sí. Y ya habíamos trabajado hacía muchos años juntos en la primera serie de estudiantes que se hizo, que se llama Segunda Enseñanza. En Segunda Enseñanza. De hecho, Javier y yo compartíamos, hola Javi, compartíamos habitación en una pensión en Oviedo, tío. Sí. Cuando Javier era un absoluto desconocido, claro. Y cuéntame también esa experiencia con Pedro Almodóvar, en una de las primeras películas de Pedro Almodóvar, en La Ley del Deseo. La Ley del Deseo. En la cual trabajas con tu padre. Año 87, hace casi 30, no 40, con 87 son ya 40 años, ¿no? Guillén, ¿no? Que ahí tenéis una pareja de policías. Padre-hijo, policía, que también fue maravilloso. Pedro Almodóvar también es muy listo y agarró esto, pero me parece una genialidad de la película, o sea... Fue maravilloso, la verdad, pero es que en aquel momento trabajar con Pedro era la que se abrían las puertas del cielo. Realmente trabajar con Pedro en el año 87 era lo más grande aquí y fuera. O sea, realmente estar en un casting de Pedro era importantísimo.
Y fue muy curioso porque yo vivía todavía con mis padres. Entonces yo cogí el teléfono un día por la mañana. Hola, que soy Pedro Almodóvar. Digo, hostia, coño, Pedro Almodóvar. Y mi padre estaba en la ducha. No, que quiero hablar con tu padre para mi próxima película. Y digo, ahora mismo le digo que te llame. Ahora mismo le digo que te llame. Y tal, todo agobiado. Padre, que es Pedro Almodóvar, que te acaba de llamar y te estás duchando, sal. Y entonces, al poquito, volvió a llamar Pedro. Volví a cogerlo yo, le digo, espera Pedro que te lo paso. Y dice, no, espera, que he pensado en este ratito. Es que Pedro es mucho de eso, porque a mí Antonio me contaba también que iba cambiando las cosas conforme le va él naciendo, ¿no? Pues en esos 10 minutos pensó en que lo hiciéramos los dos. ¿Sabes? Tomó esa decisión, esa llamada fue circunstancial, porque igual si no cojo yo el teléfono, pues no repara, no cae en eso. Pues ¿no? chapo por Pedro, porque es una genialidad. O sea, sí, fue muy bonito pensar para vosotros y que también ya tenéis esa relación y que es real también y que como dos generaciones de actores como tu padre y tú, pues... Y al poquito fuimos, mi padre y yo hicimos un viaje inolvidable por toda California, viaje que creo que tú también has hecho, ¿no? Sí. Desde Los Ángeles a Las Vegas, San Francisco, y estaban en Los Ángeles poniendo La Ley del Deseo en los cines, que nos hizo mucha ilusión vernos allí. Mi padre era muy mitómano del cine americano y de todo el cine, era un cinéfilo. Y entonces verse allí en Los Ángeles le hizo mucha ilusión. Que a los americanos le parece como... Claro, que a veces nos lo preguntamos, ¿no? Dice, claro, es que Almodóvar es como muy español, ¿no? Pero a los americanos le parecen como exóticos, ¿no? Algo así como... A lo mejor no entienden bien, pero claro, eso de un autor con esa... Digamos, con ese estilo propio y tal... Claro, lo han conseguido algunos, que les pasó antes incluso a Fellini, hay directores internacionales, ¿no? Pues, ¿cómo se llama? El alemán, no me acuerdo ahora mismo. Ahora no da igual, algunos autores europeos han trascendido la taquilla en Estados Unidos y con esa personalidad como Pedro, ¿no? Te quería preguntar también, ahora que estamos hablando de esto, bueno, es otro tema, te quería preguntarte por Eloy de la Iglesia, tu relación con él y bueno, todo lo que me has contado, pero no solamente que me has contado, sino que también creo que influyó mucho después en tu carrera, trayectoria y un aprendizaje para ti. Bendito Eloy, sí, ¿no? Bendito. Algo... Sí, le echo mucho de menos. Sí, sobre todo a Eloy le echo mucho de menos. Pero son años, vamos creciendo y vamos perdiendo a gente muy querida. Yo he perdido de los seres más queridos que he ido perdiendo en estos años, entre ellos mi padre, por supuesto, y uno de ellos Eloy, que siempre digo que era como un segundo padre. No es cierto, era como un hermano mayor, como para mí fue un guía intelectual y vital, un referente de bellísima persona, un intelectual sin fronteras, una persona increíble. Es verdad que con un pasado, con muchas sombras y con muchos problemas, con una vida muy intensa, muy arriesgada, muy experimental, que le hicieron pagar un precio muy alto por asumir esos riesgos como director, como narrador y como espejo social, que es lo que realmente fue. Fue el único Eloy que se atrevió a tocar los temas que nadie quería tocar. La homosexualidad en su momento, digo, al principio de la transición, las drogas, la heroína, los problemas de los barrios, los problemas de la brecha social con los barrios más marginales, que era un panorama que había en España que era evidente para todo el mundo, pero que solo él abordó intelectualmente y con su cine hizo ganar mucho dinero, además, porque tenía esa virtud de además ser muy taquillero, ¿no? Entonces yo me encontré con él después de esos 15 años, a ver, que no me quiero enrollar mucho, pero yo me encontré con él después de esos 15 años de derrumbe en su vida, de desastre, de heroína, le abandonó la profesión, le abandonó todo el mundo, se abandonó él, le abandonó la sociedad. Y yo me encontré con él en un momento de recuperación, ¿sabes? Había conseguido salir de eso, hicimos el Calígula en televisión,
que fue una preciosidad, y de repente nació una amistad maravillosa entre ambos. Me dijo, oye, quiero dirigir Los novios búlgaros de Mendicuti y quiero que escribas tú el guión. Y dije, pero hombre, yo no sé, yo el guión de... Sí, quiero que... Si no, no lo hago. Y entonces, bueno, me puse a escribir ese guión, que escribí finalmente con él. Monté una productora para producir Los novios búlgaros junto a Pedro Lea, y produje esa película, y al final me convenció, me insistió para que yo hiciera el protagonista, que no lo tenía previsto. Entonces realmente fue importantísimo aquello. Fíjate si es importante nuestra relación y el vínculo y ese momento, que en la película, antes de arrancar la película, hay un cartón en negro que pone a Manuel, que llegó en mitad del rodaje. Manuel es mi hijo Manuel, que justo estábamos esperando su nacimiento durante el rodaje. Qué bueno. Sí, precioso. Qué bueno. Precioso. ¿Y Eloy de la Iglesia de alguna manera abrió tu interés por la dirección, o eso ya venía No, contigo? yo ya venía, no. Mi interés por la dirección y por escribir nos unió. No lo abrió porque yo ya habíamos hecho Airbag, ya habíamos hecho Año Mariano, yo ya estaba escribiendo, con muchos proyectos, con muchas inquietudes, pero sí él conocía eso y nos unió mucho. Él se fiaba mucho de mi manera de hacer, y nos unió. Otra cosa es que sus enseñanzas, él como guía, pues me enseñó mucho. Me enseñó mucho de cosas profundas, no de clases de guión, sino de la vida y lo importante de la vida. A Eloy le encantaba la física. Nos pasábamos y nos quedábamos para escribir, y de 4 horas de sesión escribíamos una. El resto estábamos hablando de la teoría de las cuerdas, Eso que dices me suena también. Sí, ¿no? Cuando escribíamos también. Hablábamos tú y yo claro, eso lo heredé de la física y de otras muchas cosas, y de psicología, de filosofía y de muchas cosas. Es maravilloso, sí. Pues pero justo también te enriquece y te... Claro, es la vida. O sea, quiero decir, es que la grandeza de tener relaciones con personas como yo contigo, que te están aportando, aparte que en el digamos, en el ámbito profesional, también en el ámbito personal, y bueno, y es maravilloso. Sí, por supuesto que escribir no es un cuartel, eso es claro. Pues ahora estamos bueno, disfrutando de un documental que ha producido Ollana Olea, que estaba en la producción de Los novios búlgaros, que ha dirigido Gaizka Urresti, un documental sobre Eloy en el que participo, que se llama Eloy de la Iglesia adicto al cine, y es un homenaje, un retrato muy bonito de la figura de Eloy, con sus luces y sus sombras. Lo cuenta todo, cuenta su caída a los infiernos también, y con testimonios de muchísima gente como Pepe Sacristán, Pedro Lea, mucha gente que estuvo a su alrededor, y bueno, es un trabajo muy bonito. No se me puede escapar, esto lo tengo que ver en cuanto... No, claro, ya te lo paso. Bueno, pero es que aquí no acaba la cosa, es que ahora te voy a preguntar que me hables de Ridley Scott. De Ridley Scott y de 1492. Qué pequeño era, sí. Lo dejo así abierto. Es que en mi trabajo, que es un trabajo bastante normal como actor, quiero decir, de lo que somos la familia de actores en España y tal, pero sí he tenido, pues no sé, la suerte un poco divina, un poco angelical de haber trabajado en algunas producciones muy gordas americanas. De esto de Ridley Scott hace mucho tiempo, era muy pequeño, pero es verdad que estuve en 1492 rodando con Ridley Scott, pues 2 meses y medio entre España y Costa Rica. Pero hubo ahí una simbiosis entre vosotros, sí, un nexo... hubo una simbiosis muy bonita. Muy bonita, ¿no? Sí, yo viajé, el primer día de rodaje, viajé a Salamanca a rodar, y entonces yo estaba
Pues con el corto de Robo del Cine Capitol, justo acababa de salir de la facultad, estaba escribiendo el corto, tenía toda esa inquietud como director y yo se la conté. Se la conté durante el rodaje, o cenando, o comiendo en el catering. Y entonces me dijo, tú quédate conmigo. Le caí como mi energía, mis ganas de aprender, le cayeron como simpáticas, nos caímos muy bien. Me dijo, tú quédate conmigo a mi lado, que vas a aprender mucho. Y entonces, pues contaba conmigo durante esos 2 meses, pues me decía, vale, vamos a montar el plano. Y estabas con él. Y yo estaba al lado, o tira tú la sangre, y me daba la jeringuilla, y en las luchas de espadas y tal, y tiraba yo los chorritos de sangre, o... Perdón, después volvíamos al hotel, que se llevó a Costa Rica una sala de montaje con 14 moviolas allí, vamos a montar. Y me iba a montar con él lo que habíamos rodado y bueno, fascinante. Porque eso es una clase, un masterclass, que eso no lo pagas ni aunque seas de Arabia Saudí, ¿no? Eso no se puede pagar. Es que es envidiable. Eso, que te diga Ridley Scott, vente para acá y conmigo, pues... Y entonces, pues sí, disfruté muchísimo a su lado, sí. Y bueno, que hemos hablado de muchas cosas, pero es que de todo no se puede hablar porque tu carrera has trabajado con los mejores, con los más grandes directores, bueno, iba a decir españoles y no españoles, internacionales. Sí. Bueno, tengo aquí muchos apuntados, pero bueno, cientos, decenas. Pues bueno, por rendirles homenaje a Enrique Brasó, a Ricardo Franco, a Pedro Costa, a Vigas Luna, gente que nos ha abandonado, gente que ya no está con nosotros, ¿no? Manuel Gómez Pereira, que está súper activo, acaba de estrenar La Cena, pues muchos, y de fuera también. Los más conocidos, Mark Foster y Ridley Scott, pero también he trabajado en otras producciones un poco no tan grandes, pero sí de corte internacional. He trabajado con muchos actores internacionales, entre pitos y flautas, pues estoy viendo la tele y digo, ay, mira, he trabajado con este, ay, mira, con este también he trabajado, y con Timothy Tijato, no sé, con Jeff Goldblum, con muchísima gente. Me vas a perdonar y no es una alabanza en la red, pero es que tiene mucho talento, Fernando. Es que yo cuando estaba escribiendo contigo, te has puesto a improvisar un personaje, te has puesto aquí una secuencia que te ha salido, nos ha salido, que te he dicho o hemos hablado de alguna cosa concreta y yo estoy a tu idea, déjame que yo la escribo y tal, y luego la leo y digo, pero esto es una joya. Y es que tienes una cosa, Fernando, bueno, que no lo sé, son admirable, 40 años de oficio. Admirable, Fernando. Creo que mantengo muy sanamente y muy puramente, la verdad, la humildad, que es importantísimo. Porque te sigas sorprendiendo cualquier cosa, porque en la vida no siempre estamos arriba, muchas veces estamos abajo. Y claro, pues yo qué sé, pues una vez te toca, pues, oye, pues el rodaje de Treadstone y tal, pues dices, vale, maravilloso, ¿no? O mira que ha salido el caso, pero de repente otro año estás un año haciendo teatro y disfrutándolo igualmente como este año. Quiere decir que a lo mejor no estás en esa nube de glamour, pero estás haciendo un trabajo muy interesante por España y muy bien. Claro, que algo que también quería añadir, si quieren no nos extendemos o comenta lo que quieras, que ya no solamente todo lo que hemos hablado de tu carrera en el mundo del cine, de la televisión, o sea, tú eres también un actor de teatro que asiduamente durante toda tu carrera pues has ido empalmando un montaje con otro montaje y ahí has ido combinando lo que es la televisión y el cine también con el teatro, que a lo mejor nos hemos centrado más en el cine o televisión. Llama más la atención, pero esos títulos, esas cosas llaman la atención, pero es verdad que el teatro sí lo abandoné durante unos años, en mis años más intensos de rodaje. Y lo abandoné un poco también cuando tuve a Manuel, o sea, al principio, los primeros años de ser padre y tal, porque los horarios son muy duros, y me dediqué muy a conciencia más a la televisión, que los horarios casaban más con los de mi hijo, ¿no? Pero bueno, el teatro para mí ha sido también una gran escuela, sí. Y además, viniendo de donde vengo, era de obligado cumplimiento
subirme a un escenario y enfrentarme con mis padres, eran dos actores de teatro muy sólidos, muy puros. Sí. Y yo que te he visto en varios montajes, vamos, tengo que decir que eres una... Eres Ay, voy a venir más veces aquí. Eres un todoterreno. ¿Cómo se llama? Que es que mi memoria a veces falla. A veces, ¿cómo se llamaba la obra que... Mark Twain? El diario de Adán y Eva. El diario de Adán y Eva, sí, que te vi 2 veces en esta función, otras muchas, y ahora mismo estás haciendo una Agatha Christie, ¿no? He estado haciendo Testigo de Cargo de Agatha Christie. Sí. Durante año y pico y muy bien, la verdad que he disfrutado mucho. Muy bien, fantástico. Y en Diario de Adán y Eva... Eso era maravilloso. Esto era maravilloso. Esto era para ver tu Max. Eso era maravilloso, que lo hacía por Rajoy. Impresionante. Era maravilloso. Y mira que es complicada esa obra, porque esta es tirando, y es muy fácil cansar, porque claro, o sea, es ahí... Sí. Para nada, o sea... Sí. Así que bueno, yo creo, no sé si se nos queda con el tintero. Yo lo más importante, creo que no se me escapa nada, pero si quieres añadir algo más. No. Y tenemos un regalito para ti. ¿Ah, sí? Sí. Anda. A ver. Un regalito para ti que algunos de nuestros colaboradores, tenemos un equipo de 30 personas y tal, que nos va a acercar su regalo. ¡No! ¡Ya lo he visto! No, que soy miope. Ya lo he visto. Que soy miope, a ver. Bueno. Pues lo digo para que tú mismo lo abras y lo mires. Qué chula. ¡Oh! ¡Qué chulísima! Bueno, pues va a ser el regalo. Chulísima. Y bueno, vamos a ir terminando, pero antes de que nos vayamos, como nos patrocina el Tiki Taco y en nuestro restaurante del Tiki Taco, pues te queremos invitar a que degustes unos taquitos que nuestro cocinero jefe Irwin te ha hecho con todo su amor. Hola, Irwin. para que los pruebes. Que pagar, mano. Oiga, qué rico. Ahí lo lleva. A ver, déjamelos aquí. Muchas gracias. Irwin. Hasta ahora. Chao. Buenísimo. Pues aquí los tienes. Este de cochinita. No sé, ¿esto de qué son? Este de cochinita. ¿Cochinita? Y pastor. Y este pastor. Y pastor. ¿Cuál me tomo primero? El de cochinita. El que quieras. Me voy a tomar el de cochinita, pibi. Bueno, Fernando, yo te lo dejo aquí a un ladito, pero nada, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo este ratito. Gracias, hermano, por acompañarme en esta aventura y en este primer programa de Cómplices. Y hasta aquí, 13 cómplices. Hasta la próxima.